Ok, entonces en ese contexto, ¿no? En ese contexto, precisamente estamos hablando de la disolución y liquidación de las cooperativas. Ok, entonces por voluntad de las dos terceras partes de los cooperativistas, que el número de cooperativistas se reduzca a menos de 5, porque concluya el objeto social, porque la situación económica de la cooperativa le impide continuar con sus operaciones. Por resolución ejecutoria por los tribunales civiles, tanto federales como los del Foro Común, cuando las sociedades cooperativas pretenden adoptar otro tipo de sociedad, previamente deberán disolverse y liquidarse. Entonces, la disolución deberá acordarse en una Asamblea General extraordinaria por decisión de las dos terceras partes de los cooperativistas, notificándose en un plazo no mayor a 30 días a los tribunales civiles, es decir, al juez de distrito en el ámbito federal o el juez de primera instancia del orden común de la jurisdicción, el proyecto de liquidación de los liquidadores a cargo, contando con un plazo de 10 días para su aprobación o desaprobación. Artículos 37, 69 y 70 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Entonces, por su parte, la liquidación es la fase final de la disolución y cuyo objeto es el siguiente. Ok, concluir las operaciones sociales pendientes, ¿sale? Cobrar lo que se adeuda en la cooperativa. ¿Dónde crees? Se activó mi teléfono. Ok, concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar lo que se adeuda a la cooperativa, pagar lo que la sociedad cooperativa adeude, vender los bienes sociales, practicar el reparto del patrimonio social entre socios. ¿Sí? Acuérdate que la liquidación es la fase final de la disolución. Una vez realizadas todas las actividades anteriores que correspondan, la liquidación culmina con la cancelación de la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público de Comercio y con ello la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad cooperativa. Ok, voy a revisar esta cosa. Y en esas circunstancias es así como se concluye este tema de sociedades cooperativas. Entonces, como vieron, pues es una de las más importantes, precisamente por toda por todo este boom, ¿no? Del, precisamente del punto medular, ¿no?
de la globalización. Ok, entonces, precisamente por esa determinación, nosotros podemos decir, ¿no? Que una sociedad cooperativa, pues es una forma de organización, ¿no? Social integrada por personas físicas con base a intereses comunes, con principios de solidaridad, ¿sí? Esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, ¿no? Entonces, ya vimos que no solamente pueden ser de crédito, ni de producción de productos agrícolas, sino también pueden ser de bienes y de servicios, ¿no? Por ejemplo, de los más comunes, una sociedad cooperativa, de las más comunes, por ejemplo, son de los taxis, ¿no? Los taxis, tienen su sociedad cooperativa, ¿no? En el caso de por ejemplo, cuando vas a la playa, de los lancheros, ¿no? Ellos también tienen sus sociedades cooperativas. Entonces, tres tipos de consumo, de producción, de ahorro y préstamo, ¿no? De consumo, aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción, ¿sale? Entonces, de producción son aquellos cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción que se realice. Y de ahorro y de préstamo son aquellas sociedades constitutivas organizadas precisamente conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, que independientemente del nombre comercial, razón o denominación social que adopte, tenga por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios y quienes forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo. Entonces, las sociedades cooperativas podrán dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita. Ese es el único requisito. Si perteneces a una sociedad cooperativa, requieres considerar lo siguiente: acumular ingresos, además tienes actividades precisamente de otro régimen, independientemente de tu régimen en el cual establezcas en la Secretaría de Registro Público de Comercio, también tienes que generar tu estructura dentro del SAT, ¿no? Y obviamente debes cumplir con tus obligaciones fiscales y además dentro de tus obligaciones fiscales puedes deducir gastos, ¿sale? Ok, sí estamos grabando. Entonces continuamos con la sociedad por acciones simplificada. Entonces, desde el 2016, las sociedades por acciones simplificadas fueron incorporadas a la legislación mercantil con el propósito de facilitar los trámites para constituir micros y pequeñas empresas en un lapso no mayor a 24 horas y a través de un sistema electrónico. Esto fue publicado en el boletín número 916 en la Cámara de Diputados. Esto con el fin de elevar los índices de formalidad de las empresas y empleos irregulares, reducir el papeleo en las oficinas de los diversos niveles de gobierno, evitar el pago de costosos derechos,
cargos e impuestos, agilizar los trámites federales ante el IMSS, Fonacot e Infonavit y facilitar la solicitud de apoyos federales ante la Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor. Ok, entonces la definición legal, el artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la define como aquella que se constituye por una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas por acciones y cuyo capital podrá ser variable. Aquí la situación, ¿no? Ya se establece como como una empresa de un solo socio, ¿sí? No un dueño, sino un socio. Y esto conlleva una situación de una persona moral. O sea, ¿puede ser una persona física una persona moral? Sí, aquí está la respuesta, ¿no? Y específicamente al invocar precisamente esta situación de las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Entonces, ¿no es lo mismo una empresa de una persona a una empresa, a una persona moral? Pues no, porque se supone que la persona moral tiene mayor capacidad económica y tiene una estabilidad jurídica a una persona que puede evadir alguna situación de responsabilidad, ¿no? Sin embargo, con esta determinación, son las famosas sociedades de una persona y establece que pueden generar estructuras bastante ambiciosas precisamente para la elevación de la economía en México. Ujú. Su constitución, para que se constituya una sociedad por acciones simplificadas, deberá cumplir con el procedimiento establecido en el capítulo 14 que establece de la sociedad por acción simplificada de la Ley General de Sociedades Mercantiles, inscribirse en el Registro Público de Comercio y reunir los siguientes requisitos establecidos en el artículo 262 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Uno, contar con dos, perdón, uno, contar con uno o más accionistas. Dos, no podrán ser simultáneamente socios accionistas de otro tipo de sociedad mercantil si su participación les permite tener el control de la sociedad o de su administración. Tres, que los socios externen su consentimiento de constituirse bajo esta modalidad y conforme a los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a su disposición mediante el sistema electrónico correspondiente. Cuatro, que algún accionista cuente con autorización para el uso de la denominación emitida por la Secretaría de Economía. Cinco, que todos los socios accionistas cuenten con certificado de la firma electrónica avanzada vigente emitida por el SAT. ¿Cuáles son sus características? Sus características la hacen única al no exigir el trámite de suscripción ante notario como sucede con otros tipos de sociedades. No requiere de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional para su constitución, ya que la utilización de fedatarios públicos es opcional. Artículo 264 y 263, fracción sexta de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Que sus ingresos anuales no rebasen al monto de 5 millones de pesos. De lo contrario, deberá transformarse en otro régimen societario regulado por la ley de la materia. Artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, acuérdense que es de 5 millones de pesos. Su denominación se formará libremente y podrá distinguirse de cualquier otra sociedad, seguido de las palabras sociedad por acciones simplificadas o su abreviatura SAS. Artículo 261 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Su capital social podrá ser variable. Artículo primero, fracción séptima de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Son aplicables en regulación las disposiciones a la sociedad anónima
y en lo relativo a la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de las sociedades mercantiles en general. Sus estatutos. Los estatutos de las SAS deberán contener los siguientes requisitos de información conforme al artículo 264 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 1. Denominación social. 2. Nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes y correo electrónico de cada uno de los accionistas. 3. Domicilio, objeto y duración de la sociedad. 4. Forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y a pagar sus acciones. 5. Número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. 6. Número de votos que tendrán cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones. 7. Forma de administración de la sociedad. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad de este tipo de sociedad? Los socios accionistas o el socio accionista fundador o fundadores son responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada al sistema electrónico de constitución, así como el pago de daños y perjuicios que con ella puede ocasionar sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales a que tuviera lugar. Artículo 263, fracción octava de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Él o los accionistas serán subsidiariamente o solidariamente responsables de la sociedad para la comisión de conductas sancionadas como delitos. ¿Sale? Si los ingresos anuales de las SAS rebasan los 5 millones de pesos y los accionistas incumplen con el trámite de transformación requerido, son responsables frente a terceros de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en la que pudieran haber incurrido. Esto lo establece el artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad integrada por todos los socios accionistas. Sus reuniones mediante consenso se llevarán a cabo de manera presencial o por vía electrónica. Será convocada por el administrador con una antelación mínima de 5 días a su celebración y publicada en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía junto con el orden del día y documentos. Sus resoluciones se tomarán por la mayoría de votos y quedarán registradas en el libro de resoluciones respectivos. Entonces, esto está de conformidad con el artículo 266, 267 y 268 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La representación de la sociedad se llevará a cabo por uno de los accionistas en calidad de administrador, quien deberá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o relacionados directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Además, deberán publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad. Artículos 267 y 272 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el caso del socio accionista único, él fungirá como representante administrador y órgano supremo de la sociedad. Curioso, ¿no? Pues sí, porque está solito, ¿no? Artículo 266, 267 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, como ven, es algo muy curioso, ¿no? Y muy curioso porque precisamente fue dentro de todo el rollo de globalización, eh, pretende, ¿no? Establecer precisamente las condiciones necesarias para ser personas morales. Eh, eh, por un lado, te quieren como establecer, ¿no? Precisamente esta determinación para ver si puedes tú cumplir, ¿no? Como precisamente como sociedad.
Y precisamente por esa determinación, pues atiende a muchas situaciones bastante curiosas, digo yo, ¿no? Porque realmente que es una sociedad por acciones simplificadas, ¿no? Y nos dice en la propia ley que es un tipo de sociedad mercantil que a partir de una persona física, o sea, una sola persona o más, dice, puede constituir una empresa a través de medios electrónicos sin la intervención de un fedatario público. Dicho tipo de sociedad tiene como característica y beneficios principales, ¿no? Como es establecer un mecanismo de constitución administrativa con todos los efectos legales. Un nuevo régimen societario constituido a partir de uno o más accionistas, sin capital mínimo, se establecerán estatutos pro forma como un mecanismo de administración y operación sencilla. Se proveerá el uso de medios electrónicos en la toma de decisiones de los accionistas. Ok, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Puedes proteger tu patrimonio personal al separarlo de aquel que aportes a la empresa. Es gratuito, es en línea y sin restricciones de horario. Podrás realizar el proceso de constitución de cualquier dispositivo electrónico. La operación de la empresa será más sencilla. Entonces, y precisamente, ¿cuáles van a ser los requisitos? Pues uno o más accionistas, externar su consentimiento respecto a de los estatutos que conformarán el contrato social, contar con denominación vigente solicitada por alguno de los accionistas y contar con firma electrónica avanzada. ¿Sale? Y en ese punto, pues, ¿quién puede ser socio, no? Em, y precisamente en esa determinación, el 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que este tipo de sociedad, ¿sí? Se puede constituir con una o más personas físicas. ¿Cuál es el máximo de socios? No existe un límite, ¿no? De socios que puedan conformar una SAS, ¿no? ¿Y qué necesita un socio invitado para formar parte de una SAS y cómo va a saber que lo invité? Entonces, los requisitos para ser un socio invitado a formar parte de una SAS son externar su consentimiento respecto a los estatutos que conformarán el contrato social. Dos, contar con una firma electrónica avanzada. Tres, haber recibido una invitación por correo electrónico para formar parte de una SAS. El accionista solicitante deberá indicar durante el desarrollo del proceso de constitución en la sección indicar accionistas al correo electrónico de las personas que desea invitar a ser parte de la SAS. Realizado lo anterior, el accionista invitado deberá asegurarse de haber recibido la invitación en su correo electrónico, el cual indicará el nombre de la sociedad a la cual lo invitaron, así como el token, que es un token es una clave alfanumérica de autentificación. Ujú. Ok. Entonces, en esa determinación vemos que es algo muy bueno, ¿no? Porque precisamente hace la separación, ¿no? De ser persona física y de que te caiga la voladora a ti solito o que le caiga la voladora a la empresa, ¿no? Entonces, en ese punto, pues, pretende, ¿no? Establecer esa condición, ¿vale? Ok, nada más checo esto y ya. Interesante. Vamos a continuar con
La asociación en participación, concepto y naturaleza jurídica. Entonces, dice que la asociación en participación ha sido una de las figuras más emblemáticas de la persona jurídica en el derecho mercantil, debido a que contiene todos los elementos para ser considerada el antecedente primario de cualquier tipo de agrupación, incluyendo a las sociedades. No obstante, dentro de la regulación jurídica de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se encuentra bajo la característica de contrato mercantil, careciendo de personalidad jurídica, razón o denominación social, la cual puede tener acceso a una participación en las ganancias o pérdidas de una negociación mercantil o operación comercial. Para definir al contrato de asociación-participación deberemos empezar por entender lo que significa asociación conforme al artículo 2670 del Código Civil Federal. Y dice, ya se los comparto. Dice, cuando varios individuos convenieren reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Este contrato se encuentra regulado en materia mercantil por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en sus artículos 252 al 259, específicamente en el numeral 252, lo define como el contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Entonces, ahora bien, de lo anterior se concluye que la asociación en participación es el conjunto de personas reunidas para llevar a cabo una actividad común, participando los integrantes en el resultado de dicha actividad. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Históricamente, la asociación en participación surge de un contrato medieval denominado de comenda y es categorizada por algunos autores como una sociedad momentánea y oculta para la celebración de un acto o número limitado de actos jurídicos que una vez realizados provocan su disolución. El análisis del artículo 252 antes mencionados reviste especial importancia debido a que en él emana la esencia del contrato de asociación en participación. En primer lugar, es un acuerdo de voluntades donde una persona se obliga a compartir con otra u otras las utilidades de un negocio. Para ello, dicha persona ha de recibir anticipadamente bienes o servicios de estos últimos con el propósito de llevar a cabo uno o varios actos comerciales. En consecuencia, la finalidad de la celebración de estos contratos invariablemente será de naturaleza mercantil. De igual forma, el propio artículo señala que las partes en dicho contrato son personas encargadas de una negociación mercantil o acto de comercio, las cuales pueden ser individualizadas o colectivas, es decir, físicas o morales en calidad de comerciantes. El artículo 253 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que la asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni razón o denominación social. Por tal motivo, no puede ser clasificada como una persona moral, sino como una entidad jurídica sin personalidad propia y, como ya se ha mencionado, una asociación nace del acuerdo de voluntades. Las diferencias entre una sociedad mercantil y una asociación en participación son las siguientes. Ya se las comparto.
Personalidad jurídica propia, sociedad mercantil, sí. Asociación participación, no. Patrimonio propio, sí. Asociación en participación, no. Razón o denominación social, sociedad mercantil, sí. Asociación en participación, no. Nacionalidad en sociedad mercantil, sí. Asociación en participación, no. Inscripción al registro público de comercio, a sociedad mercantil, sí. Asociación en participación, no. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sociedad mercantil, sí. Asociación en participación, no. Objeto económico, comercial y lucro, sociedad mercantil, sí. Asociación en participación, sí. Entonces, lo anterior nos lleva a concluir que la asociación en participación es un acuerdo de voluntades entre personas físicas o morales que en sí misma constituye un acto de comercio por su naturaleza y finalidad, por lo tanto carece de personalidad propia, ya que no es más que el resultado del actuar de otras personalidades. La asociación de participación es un simple contrato y por lo tanto una fuente que genera derechos y obligaciones para sus partes. ¿Y eso con qué se come? Fácil y sencillo. Supongamos que nos reunimos para comprar, ¿qué les gusta? Producimos, estamos en una agrupación, ¿no? De tortilleros, ¿no? Entonces, en esta situación de agrupación de tortilleros del rumbo, vamos a establecer que para mantener un precio uniforme, ¿no? Dentro de todas las tortillerías, vamos a comprar maíz de manera directa a un productor en Ucrania, ¿no? Entonces, resulta que la tonelada del maíz aquí en México está en 1,000 pesos y en Ucrania está en 650. Pero el mínimo que me pide Ucrania para que me venda, pues son 100 toneladas de maíz, ¿sale? Entonces somos 5 socios, ¿no? Pues nos tocaría de a 20 toneladas a cada socio, ¿sale? Entonces, en esa determinación, nos ponemos de acuerdo los 5 socios y de cuánto le vamos a entrar para comprar, ¿no? Estas 100 toneladas de maíz, ¿no? Y nos los manden de Ucrania. Y obviamente, pues, primero los costos, pues van a ser, eh, mm, en este caso, el costo de la materia prima, pues va a ser mucho más barato. Entonces, por lo tanto, la ganancia, pues va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, nos ponemos de acuerdo y en esa determinación vamos a estar precisamente obteniendo un lucro, ¿no? Un lucro precisamente por obtener esta situación, ¿no? Entonces, aquí estaríamos en una asociación en participación, ¿no? Entonces, en este caso, compramos las 20 toneladas, las 100 toneladas, pero nos las repartimos cada uno de los socios en 20 toneladas. Entonces, pagas tus 20 toneladas, juntamos los 100,000 para los 100,000 kilos, para las 100,000 kilos. Para las 100 toneladas, entonces ya se las compramos, hacemos el depósito, nos llegan las toneladas y todos los gastos de transportación. El puerto aquí más cercano sería Salina Cruz, entonces llegaría a Salina Cruz y ahí en Salina Cruz, pues ahí se bajaría el maíz y ya de ese maíz ya nos los traeríamos aquí al rumbo para utilizarlo. Entonces, pues toda esa situación generan gastos, ¿no? Desde aduanas hasta de transportación, ¿no? Entonces, todos esos gastos se reparten entre los socios, entre los asociados, ¿no? Y ya se genera precisamente la situación de compra de esas toneladas. Entonces, aún pagando la situación del transporte de barco, aún pagando la situación de aduanas,
aún pagando las situaciones de, este, de, de los agentes aduanales y demás, pues nos sale mucho más barato, ¿no? Entonces, en esa consecuencia, nosotros vamos a tener precisamente una ganancia, ¿no? Por estar asociados, ¿no? Sí, lo mismo pasaría por ejemplo, con los concesionarios de autos, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa más? Mm, con ganado, ¿no? Con ganado que traen desde Brasil, ¿no? Mucho más barato que en México. Entonces, pues obviamente que es más viable, ¿no? Incluso aquí una de las empresas que más genera ese tipo de situaciones, por ejemplo, es Mayordomo, el chocolate Mayordomo. Ellos compran directamente cacao a India, ¿no? Y ni siquiera es cacao este, mexicano, ¿no? Sino es hindú. Entonces, obviamente, pues los costos son mucho más viables, ¿no? Entonces, por lo tanto, estaríamos en una asociación en participación. Ok. ¿Cuáles son los elementos personales? Es asociante y asociado. Asociación en participación es un contrato por medio del cual una persona denominada asociado otorga dinero, bienes o servicios a otra denominada asociante para la realización de un negocio mercantil a cambio de que el asociante le participe en las utilidades o pérdidas del negocio. Esta definición la podemos resaltar la existencia de un asociante, a diferencia de lo que ocurre de los contratos asociativos, en donde todos los que intervienen son asociados entre sí. Asociante es el dueño del negocio quien otorga una participación al asociado mediante una aportación que este último efectúa, pero sin que porque esto llegue a constituir una relación jurídica de dirección y manejo, en la que puedan intervenir directamente las partes. El asociante obra en nombre propio y es único responsable ante terceros con las que contrate, o sea, aquellos que tendrán contacto directo con el producto terminado, los que emplearán de diversas interfaces